¿Es la reforma eléctrica que está planteada en estos momentos en el país una salvación o una trampa? Hoy abordaremos un tema que afecta directamente a todos los venezolanos, como lo es la reforma del sistema eléctrico nacional, que podría cambiar radicalmente la forma como hasta ahora hemos recibido la electricidad en nuestras casas. La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión un proyecto de ley que abre las puertas a la inversión privada nacional y extranjera. Aunque suena prometedor ante la ineficiencia de la empresa estatal Corpoelec para suministrar este servicio de forma adecuada, que por cierto, antes del chavismo sí funcionaba óptimamente en nuestro país, es necesario analizar el contenido del proyecto de ley de privatización del servicio eléctrico nacional. En los próximos minutos analizaremos lo que promete esta reforma, qué esperar de forma realista y cuáles son los riesgos asociados que nadie está mencionando suficientemente en este momento. En cualquier parte la electricidad es una necesidad básica, pero en Venezuela, al menos desde 2010, este servicio se ha convertido en una verdadera pesadilla ante la falta de inversiones y la falta de gerencia. Pero antes de hablar de soluciones, debemos entender el problema. Este problema lo estamos padeciendo los venezolanos de día y de noche y nos afecta a todos. Bueno, a unos más que a otros. El servicio eléctrico siempre ha sido administrado en Venezuela por el Estado, pero antes de la llegada de Chávez y de Maduro al poder, la empresa Cadafe brindó un buen servicio. Después de PDVSA, Cadafe era una de las empresas más valiosas del Estado venezolano por su alto nivel de tecnificación. Yo trabajé allí y sé de lo que estoy hablando. Los complejos hidroeléctricos como Guri, Uribante Caparo, así como las plantas termoeléctricas, Planta Centro, por ejemplo, operaban de forma muy eficiente, tanto que exportábamos energía a Brasil y a Colombia y raramente se iba la luz. Sin embargo, el Estado no tenía el monopolio exclusivo porque existían empresas como la Electricidad de Caracas que también suministraban el servicio eléctrico y eran empresas privadas. Cadafe era la empresa estatal responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad en todo el país. Desde 1999 en adelante, las cosas comenzaron a cambiar, a funcionar mal en el sector eléctrico por la falta de mantenimiento de las líneas de transmisión, el éxodo de la mano de obra calificada de la empresa, la politización de la empresa, la falta de gerencia calificada y por supuesto la falta de inversión y la inmensa corrupción que hubo allí. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, una crisis estructural sin precedentes. Eso fue lo que generó. No estamos hablando de apagones ocasionales, estamos hablando de cortes de electricidad sistemáticos, prolongados, que afectan a los hogares, los hospitales, las escuelas, las grandes empresas, también a las medianas y las pequeñas. Afecta a todo. Afecta la vida misma de todos los venezolanos. Después de la destrucción de la empresa, que pasó a llamarse Corpoelec, el servicio se fue deteriorando progresivamente debido al colapso financiero de la empresa. Ahora Corpoelec no tiene recursos para mantener su infraestructura, tampoco puede invertir en nuevas capacidades de generación, las instalaciones
se deterioran día a día y mientras tanto los apagones siguen ocurriendo todos los días y cada vez duran más tiempo, como ustedes lo saben. Entonces, la pregunta lógica en estos momentos es, ¿cómo salimos de esto? Bueno, la respuesta del gobierno ha sido abrir las puertas a la inversión privada porque dice que no tiene dinero como financiar el mejoramiento del servicio eléctrico. Pero veamos qué significa realmente todo esto. ¿Qué es lo que propone la reforma de la ley del servicio eléctrico? La reforma presentada ante la Asamblea Nacional introduce ciertos cambios significativos. Como ven aquí en pantalla, los puntos claves son los que se indican en el cuadro. Primero, la apertura a capitales privados y mixtos. Por primera vez en décadas, empresas privadas podrían participar en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. No será gratis, por supuesto. Funcionarán mediante un sistema de concesiones reguladas. Estas concesiones tendrán una duración de 15 años, de 25 años prorrogables por 15 años más. Al finalizar, los activos de estas empresas serán entregados o revertidos al Estado. Es decir, el Estado temporalmente cede el control del servicio, pero mantiene la propiedad de los activos. Segundo, un nuevo esquema de precios o tarifas será introducido. Y aquí viene algo sumamente importante. Se van a acabar los subsidios generalizados. Las tarifas reflejarán los costos reales de generación y operación, garantizando lo que llaman en la ley una rentabilidad razonable para los operadores privados. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, pues que la luz será más cara, sencillamente, muchísimo más cara de lo que es hoy en día para muchos usuarios. Quienes viven en urbanizaciones están pagando actualmente bastante por el servicio deficiente eléctrico y los comerciantes e industriales pues están pagando muchísimo más y a cada rato se quejan porque no pueden trabajar. En tercer lugar, la compensación a los usuarios. Esto es algo novedoso. Si hay apagones y fallas en el servicio, entonces las empresas que lo prestan, las empresas distribuidoras, estarían obligadas a indemnizar económicamente a los usuarios, es decir, pagarían por sus fallas, algo que nunca ha hecho Corpoelec. Se dañan las lavadoras, las planchas, los televisores, los equipos de sonido, los computadores, y nadie responde por esas bajadas y subidas de tensión tan fuertes. En cuarto lugar, y esto sí es crucial, el Estado mantendría el control accionario de las empresas mixtas en las que participe. Quiere decir que no será una privatización total, sino que el Estado seguiría siendo regulador y supervisor, y en las empresas mixtas mantendría una participación mayoritaria superior al 50%. Entonces, sobre el papel, esto se ve como bien, como un balance. Se trae capital privado y experticia técnica de afuera o nacional para arreglar el desastre que creó la revolución bolivariana, pero el Estado mantiene el control para proteger el interés público. Esto suena bonito, ¿verdad? Pero ahora viene la parte incómoda y analicemos los detalles que el borrador del proyecto de ley aprobado en primera discusión en la Asamblea
no explica o no está explicando suficientemente. ¿Quién realmente se va a beneficiar de esta reforma? Aquí viene una confesión importante que trae el mismo texto que estamos analizando. La verdadera motivación de esta reforma es garantizar el suministro eléctrico estable para el sector petrolero. Las empresas petroleras necesitan electricidad confiable para extraer el crudo, el petróleo. Y ellas sí están en capacidad, por supuesto, de pagar el servicio a precios internacionales. De modo que esta reforma es fundamentalmente para las petroleras y a solicitud de las petroleras. Pero, ¿y qué queda entonces para el ciudadano común? Para el vendedor de arepas, para el heladero, para el que vende pasteles, para el mecánico. Aquí está el problema. Nadie va a invertir 20, 30 o 40.000 millones, que es un poco lo que se estima que se necesitan para arreglar el desastre eléctrico en los próximos 10 años en infraestructura urbana para prestarle el servicio a usuarios que no tienen cómo pagarlo. Todas las inversiones privadas, como es lógico, pues buscan obtener una rentabilidad. Van donde pueden ganar dinero los inversores. Quienes inviertan en el sector eléctrico, ¿a qué clientes van a dirigir el servicio? Bueno, pues lo van a dirigir a las industrias exportadoras, a grandes empresas, a grandes comercios que sí pueden pagar estas tarifas altas, que es lo que creemos que se van a establecer. El sector residencial urbano, el que tiene apagones todos los santos días de la semana, seguirá siendo problemático. Ahí no se va a resolver el problema. Los apagones no van a desaparecer. Esto es lo que han dicho algunos expertos en la materia. Al menos no en el corto plazo y posiblemente tampoco en el mediano plazo. A menos que se compre la gente, un inversor, una planta eléctrica de 3.000 watts, y ahí estamos, o que instale paneles solares en el techo, y ahí estamos hablando de inversiones que oscilan entre 1.000 a 4 o 5.000 dólares. Entonces, ¿garantiza esta reforma un mejor servicio eléctrico para todos? No. La respuesta honesta es que no, o probablemente no. ¿Garantiza mejor servicio para quienes pueden pagar más? Efectivamente sí. Para el resto, pues lamentablemente va a tener que esperar o tendrá que seguir esperando. Ahora bien, también hay riesgos, hay ciertos riesgos asociados que van más allá del servicio eléctrico propiamente. ¿Cuáles son esos riesgos? En primer lugar, lo que ya se está previendo, que es una concentración de poder por parte del gobierno. La reforma otorga amplísimas facultades al presidente de la República. Él o ella va a decidir qué empresas mixtas se crean, quién recibe las concesiones, qué incentivos fiscales se aplican. Y aquí está lo crítico, no establece mecanismos claros de control por parte del Parlamento. El poder legislativo queda definitivamente al margen de las decisiones importantes en esta materia. Esto en el contexto político, en la situación política venezolana, es muy preocupante porque abre la puerta a las decisiones discrecionales que hemos visto todos estos años sin ningún tipo de contrapeso institucional. El segundo riesgo que observamos allí es la ausencia de un ente regulador,
independiente que antes, por cierto, sí lo había. El Estado entonces actuaría simultáneamente como operador, regulador y también como árbitro. Es decir, el mismo jugador que invierte es quien pone las reglas y quien resuelve las disputas. Algo ilógico. Esto compromete la transparencia y la imparcialidad del negocio eléctrico. Esto los inversionistas lo saben y podría eventualmente desalentar a que se produzca una inversión seria. El tercer riesgo que se observa es la formación de monopolios territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que las concesiones pueden ser otorgadas en espacios geográficos muy exclusivos, estados, regiones, municipios. Por ejemplo, una empresa podría controlar la distribución de la energía eléctrica en el Táchira y no habría competencia, no tendría ningún tipo de competencia. Y si no hay competencia y no hay un organismo regulador independiente, entonces, ¿quién protege al usuario? Esa es una pregunta necesaria de formular. El cuarto riesgo es quizás el más importante de todos, es el riesgo tarifario, sin ningún tipo de protección para la gente. Las tarifas van a subir, eso es lo más seguro, pero la reforma no al menos en esta primera discusión, no desarrolla mecanismos claros para proteger a los usuarios más vulnerables, a la gente con menos ingresos. Si en este país escasamente la gente tiene para comprar comida, en este proyecto de reforma de la ley eléctrica, no se mencionan por ningún lado subsidios. Y lo lógico es que existieran subsidios para la gente que menos tiene. Tampoco hay, digamos, se observa en el texto de este proyecto de ley que se contemple un incremento gradual de las tarifas. Puede llegar de golpe y sopetón a subir las tarifas eh, y a la gente hacérsele muy difícil poderlas pagar. Esto puede generar tensiones sociales, populares, porque, como hemos dicho, los venezolanos apenas se están alimentando. De modo que estos cuatro riesgos no son algo que debemos dejar de lado, debemos subestimar. Son riesgos institucionales que podrían afectar no solo el servicio eléctrico, sino la confianza en el nuevo sistema que se está tratando de instrumentar. El proyecto de ley aún debe pasar por una segunda discusión, debe ser aprobado en segunda discusión, en un debate en la Asamblea Nacional. Todavía no es ley. Eso significa que en teoría todavía hay tiempo para hacerle enmiendas y mejorar el diseño institucional, y ojalá se convoque a expertos en la materia para que den su opinión. ¿Es entonces esta reforma y privatización del servicio eléctrico nacional buena o mala? La respuesta, en opinión de algunos expertos consultados, es que es ambas cosas. Es buena porque reconoce que el modelo actual definitivamente no funciona y porque intenta atraer capitales e inversión al sector eléctrico. Eso está bien. Pero es potencialmente peligrosa porque supone una concentración de poder, o que las concesiones se otorguen a amigos, se otorguen a oligarcas. Ojalá que no se copie el modelo ruso, porque tampoco protege a los usuarios vulnerables. Todavía no se ve eso en el proyecto. Y porque sus beneficios principalmente están dirigidos
al sector petrolero. Está muy bien, porque ese es el que genera los ingresos del país, pero ¿y dónde queda el resto de la gente, la ciudadanía en general? Esperemos que en el segundo debate estos aspectos de la ley se discutan, se afinen, se mejoren, que se incluya un organismo regulador independiente para las empresas del sector eléctrico, que será el ente que llame a capítulo a esas empresas cuando lo estén haciendo mal, cuando le incumplan al usuario, y que la Asamblea no deje solo en manos del Ejecutivo Nacional la facultad de decidir sobre el sector eléctrico nacional. Mientras tanto, los apagones insufribles van a continuar y los venezolanos esperamos por soluciones reales. Esto es todo por hoy en el informe. Gracias por quedarte con nosotros. No olvides suscribirte para más análisis como este sobre temas que nos importan a todos. Hasta la próxima.